Gloria a Dios, hermanos. Dios me le bendiga esta tarde. Damos gracias al Todopoderoso por el privilegio que nos da de poder estar acá celebrándole culto a Él. Y gloria a Dios por la palabra del Señor, porque es poderosa su palabra. Que Él nos ayude a poderla predicar y a poderla poner por obra para que sea efectiva. Hay 4 estados del corazón, decíamos por la mañana, ¿verdad? Donde el sembrador siembra la palabra y donde cae, hay palabra que cae por el camino y pues ahí se la comen los animales, las aves de los cielos. Hay otra palabra que cae, se recibe gozosa, pero por no tener raíz, porque entra en lo superficial. Las personas la reciben con gozo, pero cuando enfrentan la vida cotidiana, se les va el gozo. Hay otra palabra que nace, crece, pero igualmente se ahoga cuando vienen las persecuciones, las preocupaciones de la vida, las preocupaciones de este mundo. Si dice de este mundo es porque hay otro mundo, hay 2 mundos, hay un mundo secular, normal y corriente, y hay un mundo en el cual vivimos los cristianos, ¿verdad? Contra la corriente del mundo normal. Y ahí pues se puede ahogar la palabra por la preocupación, porque las personas podemos vivir preocupadas según el sistema de vida. Nos preocupa mucho que nuestro automóvil ya está viejo y tenemos que comprar un nuevo, que nuestra casa ya está viejita y que comprar una nueva, que no tenemos ropa, que no tenemos zapatos, que no tenemos un buen celular, y esas cosas nos preocupan, tanto así que nos llevan a descuidar las cosas espirituales y la gente se abandona en lo que es el materialismo y se olvidan pues que necesitamos, los seres humanos estamos compuestos por alma, espíritu y cuerpo, ¿verdad? Y así como nuestro cuerpo necesita muchas cosas para sobrevivir, alimentos, reposo, cuidado, así también nuestra alma espiritual o nuestra vida espiritual necesita esto. Pero el hombre se enfoca a veces en el materialismo y olvida que dentro de él tiene un alma espiritual que necesita ser alimentada. Y esta alma espiritual solo la puede alimentar Dios. No te la pueden alimentar ni los parientes, ni ninguna persona de esta tierra, ni los bienes, ni nada. Todo lo que podemos obtener en la vida secular nos produce alegría y gozo ficticio y momentáneo. Cuando esos efectos se terminan, el hombre se encuentra de nuevo solo, vacío, triste, perdido y sin esperanza. Solo Dios puede llenar el vacío que hay en el corazón del hombre y se puede ser feliz en Dios. Entonces todo eso lo estuvimos viendo en la mañana, ¿verdad? Esta palabra de Dios es poderosa, en lo que está escrito en esta Biblia, que no solamente nos salva, sino que es útil para que nosotros podamos regenerar nuestro estilo de vida. Tanto así que trabaja mucho en la conducta de los cristianos. Y hoy esta tarde vamos a hablar un poco de esta conducta que el apóstol Pablo enseña a la iglesia. Vean lo que dice Hebreos capítulo 13. Bueno, no es Pablo, aunque a veces se le acredita este libro a Pablo, pero por si no es de Pablo, el escritor a los hebreos da estos consejos. Capítulo 13, versículo 5. Y vamos a leer el 6, el 7, el 8 y concluimos con el 9. Pero vamos a tener 2 versículos básicos, que es el 5 y es el 9. La Biblia está organizada por libros, por capítulos, y cada capítulo contiene versículos. Así canonizaron la palabra del Señor. Antes de que fuera canonizada eran escritos
sin números y sin frases, sin esta organización, y eran pergaminos. Luego los unieron y se hizo la Biblia. Por eso la Biblia significa libros, ¿verdad? Porque es una biblioteca. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los que no tienen Biblia, 2 consejos. 1, cómprense una. 2, por ahorita lean en la pantalla. Dice la palabra, el escritor hablando, dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, sean vuestros hábitos sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora. Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. ¿Él quién? Dios. 6. De manera que podemos decir confiadamente, o sea, con fe: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. El hombre no te puede hacer nada. Hablo espiritualmente. Secularmente sí te puede aunque quitar la vida. Pero nosotros tenemos una fe genuina en Dios basada hacia la eternidad. O sea, el hombre puede morir y va a resucitar en gloria porque los seres humanos somos eternos. Entonces podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. No todos los pastores, ¿verdad? A los que nos hablan la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Esta palabra no habla solamente a una congregación, a laicos, sino que habla desde líderes para abajo. Considerad la conducta del líder, del pastor, cuál haya sido el resultado de esta conducta, e imitad su fe. 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. O sea, Jesucristo no cambia en carácter ni en principios. Es el mismo. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Repitamos este versículo: no os dejéis llevar de doctrinas diversas. Hay una variedad de doctrinas evangélicas, no hablemos de otra religión, evangélicas, extrañas. ¿Cómo hago para saber que es extraña? Todo lo que va fuera de contexto de la Biblia es una doctrina extraña. Porque buena cosa es afirmar el corazón, que el corazón contiene sentimientos, emociones, voluntad, intelecto del hombre, y engañoso es el corazón más que todas las cosas. No puedes confiar en tu corazón. El hombre vive por fe, no por corazonadas. Pero cuando el hombre creyente afirma su corazón con la gracia, entonces nosotros nos convertimos en graciosos. Porque ya usted ya sabe, sin la gracia somos desgraciados. Pero la gracia de Dios nos agracia. Y comenzamos a caer bien, por feos que seamos. El feo por feo da risa. Esta es la gracia de Dios. No con viandas. Esta es una comparación de las falsedades que vienen para alimentar. Dice que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. O sea, un evangelio falso, una vida cristiana sentada en falsedades e hipocresías, no lleva a nadie a un buen resultado. Porque toda la mala vida se paga en esta tierra y luego se tiene una condenación eterna. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias esta tarde, te bendecimos, te damos la gloria y te damos toda la honra solamente a ti. Pedimos, Señor, tu providencia, Señor, el intervento divino de tu Espíritu Santo para que me ayudes
a poder disertar en esta palabra, poder presentarla, Señor, sin equivocación, Padre amado, y que tú nos puedas ayudar a todos los presentes en este auditorio a escuchar tu palabra con atención, con sabiduría, y ya poderla vivir, Señor, para agradecerte y agradarte solamente a ti. Por eso te pido que tomes el control esta tarde y que estos consejos de tu palabra puedan alinear nuestra conducta, nuestra vida, y que así, Señor, podamos vivir reposadamente en esta tierra, y que el día que tú vengas por tu iglesia podamos estar aptos, preparados para partir a tu presencia. Gracias por este tiempo, Señor. Reprende toda fuerza del enemigo. Ahí donde quiere venir la perturbación, donde quiere venir el sueño, el cansancio, Señor, interviene tú, por favor, y ayúdanos para poder recibir tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios, hermanos. Puede ubicarse en su asiento. Ay, ay, ay. Desarrollando un carácter cristiano. Este evangelio no solo nos salva, tanto así que la salvación se concluye o se va a concluir cuando los hombres muramos o cuando Cristo venga. Pero esa salvación se concluye involucrando todas las áreas de nuestra vida. Eso implica que cuando el ser humano se encuentra con Jesús, este evangelio tiene el poder de cambiarlo, de transformarlo por completo. Amén. No a medias. Este evangelio es poderoso para transformarnos la vida por completa, en toda nuestra manera de vivir. Tanto así que la santidad trabaja en la vida del cristiano construyendo esta buena relación o estas buenas relaciones interpersonales. Y estas costumbres o estos vicios o estos hábitos que somos llamados a construirlos nosotros, cuando no se construyen, la mayoría de veces todas nuestras malas acciones se le atribuyen a Satanás. Usted va a escuchar cristianos que todo lo negativo que hacen, la culpa la tiene el diablo. Hoy, qué diablo más malo. No lo estoy defendiendo porque él es malo. Pero cuando vamos a hablar de la conducta del hombre, Satanás no tiene mucho que ver, aunque él es el padre de la falsedad y la mentira y siempre está involucrado. Pero la Biblia nos enseña que nosotros los cristianos tenemos 3 frentes de lucha. Uno de ellos es el diablo, con todos sus demonios. Porque existe Dios y existe el diablo. Existe el mal y existe el bien. Entonces, nuestro primer frente de lucha es contra Satanás y todos sus demonios. Luego hay otro frente de batalla del cristiano y es el mundo. El mundo con todos sus deseos. El diablo no te obliga a que tú te apegues a la corriente del mundo. Nosotros decidimos. Luego está el otro frente de lucha, que soy yo mismo. Y es uno de los más peligrosos, dice la Biblia. Tanto así que aconseja Pablo a Timoteo y le dice: ten cuidado de ti mismo. Entonces, la mayoría de toda nuestra manifestación humana, casi siempre somos culpables nosotros. Cuando hablamos de conducta, somos culpables nosotros. Porque el diablo no me viene a meter palabras vulgares en mi boca. Porque el diablo no viene a meterme cosas en mi corazón. Esas me las cultivo yo. Y la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que trabajar construyéndonos nuevos hábitos. Ya de que venimos de una vida mundana,
para los que conocimos al Señor ya grandes, ya adultos, se les llaman personas vividas, pícaros. Lo sabemos. Las personas adultas que conocemos al Señor venimos arrastrando un estilo de vida viciado. Y cuando venimos al Señor, este evangelio nos exige cambiar. Y habla de una renovación de la vida del hombre. Donde se tiene que, Pablo lo presenta así, donde el hombre se tiene que ir desvistiendo del viejo hombre y vistiéndose del nuevo hombre creado según Cristo Jesús. O sea, ¿qué quiere decir esa comparación? De que el hombre, desde que conoce al Señor, tiene que comenzar una práctica de nuevos hábitos. Y estos nuevos hábitos que los encuentra en la palabra de Dios van eliminando los hábitos antiguos en la vida del hombre. Hasta que te construyes una personalidad o un carácter de cristiano parecido al de Cristo. Pero nosotros lo tenemos que construir. No viene nadie, no se transmite por una oración. Tampoco por la predicación. El pastor da los consejos ya dados por los apóstoles y establecidos en la palabra de Dios y que funcionan. Pero el que oye debe ponerlos en práctica para poder modificar su conducta. Ya que este evangelio y esta salvación, le dije, transforma a las personas. Y esta transformación la tienen que ver las personas que no son convertidas. O sea, la esposa se convirtió y el esposo se ha dado cuenta que esa mujer cambió. ¿No es verdad? No hay amén de los hombres. Estaré equivocado yo, hermano. Se convirtió el esposo y la esposa comienza a ver un cambio. Ya no se emborracha, ya no fuma, ya no grita. Ya es más colaborativo en la casa, en los quehaceres del hogar. Es más sencillo, más humilde, más callado. Ya no reacciona igual. Y entonces el no convertido entra en curiosidad. ¿Qué ha bebido esta mujer? ¿Qué ha comido? Y así es como las familias terminan yendo a una iglesia y siendo afectados para bien por la palabra de Dios, por una buena testimonianza de la persona que se convirtió. Ahora, si este no es su caso en una persona que se convirtió, la Biblia no miente. La persona no se ha convertido. No, porque hay evangélicos malos, pastor. Yo no lo dudo. Ese es un hecho. Por eso existen los verdaderos, porque hay falsos. Pero así como hay falsos cristianos, hay verdaderos cristianos que aplican esta palabra de Dios y afectan a su familia para bien a través del cambio que la palabra de Dios hace en la vida de ellos. Es duro, es difícil, pero tú sabes que tienes una vida que está siendo moldeada por la palabra de Dios. Te muerdes la lengua porque siempre quisiste responder a la provocación, pero ya no lo puedes hacer. ¿No? Nos abstenemos porque, imagínense, a un hombre le provocan y lo buscan a pleito. A mí me gustaba andar volando patadas por todos lados. Deshacía bailes, disparaba, hacía de todo. Me metía donde no me invitaban, pero donde estábamos los únicos, ahí había pleito. Y hoy en la vida del Señor me provocan y a veces me dan ganas. Ya voy arrollándome la manga de la camisa. De ahí me recuerdo que soy pastor. Y yo, Señor, ayúdame por favor, porque ay, sí, es que me hierve la sangre. Y uno tiene que agachar la cabeza con las orejas coloradas
y decir: Señor, ayúdame, porque tú exiges esto. Y claro, Dios te lleva, es difícil, pero Dios te pasa por un periodo donde está trabajando con eso, pero cuando eso desaparece y se construye un hábito correcto, ya esas cosas ya no le afectan a uno. Ya a uno: te voy a pegar, día, pégame. ¿Te dolió? No, acá está la otra mejilla. Claro, Dios está con usted. Pero ese es el cambio que el Evangelio hace. Entonces, en este pasaje nosotros encontramos estas grandes verdades, hermano, que nos llevan a desarrollar una forma de conducta que agrada a Dios. Y no solamente agrada a Dios, si agrada a Dios, agrada a las personas que se relacionan con nosotros. Este es el Evangelio. Si de repente usted ha visto un mal testimonio o un mal cristiano, bueno, no es de los verdaderos. Porque este Evangelio exige que los cristianos moldeen su vida pegada a la palabra de Dios. Amén. ¿Y puede decir gloria a Dios, hermano? Entonces Dios no se agrada con lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Porque yo puedo participar en una congregación, servir en una congregación y hacer muchas cosas y pensar que por todo lo que hago yo le estoy agradando a Dios. No, Dios le agrada cómo nosotros lo hacemos. Y cuando hablo cómo lo hacemos, observa nuestra vida. Entonces, cuando Caín y Abel, que le presento siempre este episodio, llegan delante del Señor con una ofrenda cada uno. Uno llevaba una canasta llena de hortalizas y fruta, el otro llevaba un cordero, el mejor de la manada. Y dice que Dios, aparte de ver las dos ofrendas, los vio a ellos dos. Dios que escudriña la mente y los corazones. Entonces Génesis 4 dice: y agradó a Dios a Caín, a Abel, no Caín lo mató. Agradó a Dios Abel y su ofrenda. No dice la Biblia: y agradó la ofrenda de Abel a Dios. No, dice que agradó a Dios Abel y luego la ofrenda. Porque no le agradamos con lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Por eso es que el servicio a Dios, hermano, tiene exigencias. Todo cristiano se convierte y quiere servir, pero no ha moldeado su vida. Y entonces pasa haciendo un montón de cosas, pero lo bota con su carácter. Lo bota con sus malos hábitos, con su costumbre, lo bota todo. Y entonces no puede agradar a Dios porque no logra ni agradar a las demás personas. Ojo, porque este evangelio, así como agrada a Dios, se debe agradar a las demás personas. De ahí se construye la buena relación con Dios. Ahora, vean lo que dice el versículo 5, de donde partimos. Sean vuestras costumbres, hábitos, ¿cómo tienen que ser los hábitos que nosotros debemos construir? Sin avaricia. Bueno, la avaricia hace de la persona un individuo falso. Y no puede, falso, ¿por qué? Porque una persona con avaricia no puede actuar con naturalidad. ¿Por qué? Porque el mundo exige o fija su éxito, mis hermanos, en obtener las cosas sin misericordia. Usted quiere, la avaricia tiene que ver con lo que el hombre desea más y desea más y desea más, sin importar cómo lo obtiene. Puede pasar sobre alguien. Los gobernantes se apoderan del gobierno, del poder, de la riqueza. Y hay opresión, y hay asesinatos, y hay prisiones, y hay maltratos, y a ellos no les importa, con el fin de obtener lo que su corazón avaro pide. Fíjense que a los dictadores les dan una oportunidad. Acá en Europa terminaron muchos, ¿verdad? Un Saddam Hussein, un Gaddafi. Pero antes de que invadieran las naciones, olvidémoslo, los intereses y todo eso, pero antes de que invadan las naciones, les dan una oportunidad. Dice: entrega el poder.
y con toda la riqueza que tienes, ve a vivirte a otro país y pasa tus últimos días en una casa en la playa hasta que te mueras y nadie te hace nada. Esa es la oportunidad que les dan. Pero ellos dicen no, porque el corazón es avaro. Y prefieren morir, hermanos, y no entregar el poder. Ahora, no vayamos solamente a esas personas que tienen poder, porque nosotros, los seres humanos, tenemos una cantidad de malos hábitos que nos gobiernan. Y que por esos deseos nosotros somos capaces de pasar sobre quien sea. Existen en las iglesias líderes que pasan sobre otro líder, sobre otra autoridad, con el fin de ser alguien, de tener un liderazgo, de tener un ministerio, de hacer cualquier cosa. Somos capaces, pero todo es producto de la avaricia. Y estamos pregonando justicia, ese es el problema. Que estamos pregonando justicia a través de la predicación de la palabra, pero hay actitudes, hermano, no naturales, sino de una imagen falsa de la persona. La avaricia siempre va acompañada con la inmoralidad, ¿verdad? Que la inmoralidad lleva al amor, a la abundancia, al lujo, al deseo incesante de riqueza, y eso expone a las personas, hermano, a todo lo que sea, a cometer pecados inmorales. ¿Sabe usted cuántas personas se prostituyen por amor a dinero? El dinero fácil. ¿Sabe cuántos millones de euros y dólares hacen los traficantes de droga? Pero millones y millones. ¿Y sabe qué hacen con toda esa droga? Dañar a miles y a miles de seres humanos. ¿Sabe cuánto dinero hacen los traficantes de órganos de niños? ¿Cuánto les pagan? ¿Cuántos miles? Y contratan personas para robarse una criatura, matarlo, descuartizarlo, sacar los órganos y venderlos, solo por amor al dinero. Porque eso exige el mundo. Y de muchas cosas más, hermano, podríamos seguir hablando de cómo el mundo está, ¿verdad? Y eso es lo que exige el mundo, donde no respeta valores morales ni respeta nada, con el fin de obtener lo que ellos se han propuesto en su corazón, la abundancia. ¿Cuánto ministro, cuánto predicador y cuánto cristiano le está vendiendo su alma al diablo hoy en la actualidad? Porque han despertado en él, hermano, este espíritu satánico, diabólico, del amor a la abundancia, sin importar violar los principios de la palabra de Dios. Viva como quiera, haga como quiera. Ministros divorciándose, volviéndose a casar, homosexuales, el lesbianismo y todo lo que puede pasar en una llamada iglesia evangélica. Que todo lo que hacen lo prohíbe la palabra de Dios, no les importa, porque hay una pasión dentro de ellos que se les ha vuelto un hábito, una costumbre, y no importa. Lo que interesa es tener el éxito y lo que ellos se han propuesto tener. Entonces hoy los ministros quieren avión, quieren buenas limusinas, quieren grandes mansiones de millones y millones, y para tener eso pues tienen que tener una iglesia con mucha concurrencia, con miles y miles de personas. Venga usted como quiera venir, viva como quiera vivir. A mí me interesa que toda esa gente venga para que me den plata y satisfacer lo que yo quiero tener. Esa es avaricia. Eso no es actuar con naturalidad. Eso está llevando a los hombres, hermanos, a vivir en inmoralidad, a violar los principios de Dios y pensar que nunca se van a presentar ante el Dios creador y que un día vamos a estar ahí para rendirle cuentas a Dios.
Entonces no se puede vivir como nosotros querramos vivir. Hay un estilo de vida establecido por Dios. Y gracias al Señor porque Él nos alcanzó y nos ilumina cada día para que nosotros podamos, hermano, volvernos de cualquier camino que nos esté llevando equivocado y podamos trabajar contra ese vicio, ese hábito, esa costumbre, y que el Señor construya en nosotros nuevos hábitos. ¿Qué es lo que el escritor está diciendo? Sean vuestras costumbres sin avaricia. Natural, sencillo, simple. ¿Qué más dice la palabra? Esto produce otra cosa en nosotros. Siempre en el versículo 5. Vea lo que sigue diciendo. Decía, contento con lo que tenéis ahora. No se puede estar contento con lo que se tiene hoy si tenemos hábitos basados en la avaricia. Solo se puede estar contento, hermanos, cuando hemos aprendido a vivir humilde y sencillamente delante de Dios. Y contento con lo que tenemos no tiene nada que ver con el conformismo, porque el conformismo lleva a las personas a ser vagos y no buscar qué hacer. Sino que en el nivel de vida donde tú puedes vivir, tenemos que tener este principio importante en nuestro corazón, y es un estado de gratitud. Cuando la Biblia dice contento con lo que tenéis, no es conformismo, sino un estado de gratitud a Dios con lo que tienes hoy. Con lo que tienes hoy. Y no hablo solo de cosas materiales. Con lo que te está pasando hoy, con lo que estás viviendo hoy, con lo que te haya venido hoy a tu vida, tenemos que tener un corazón grato a Dios. Por eso dice entrar por sus puertas con acción de gracia. ¿Por qué? Porque tiene que ser un estado de gratitud. El corazón del hombre, moldeado por la palabra de Dios, construye un estado de gratitud. Entonces, la ingratitud es la estrategia que Satanás usa para provocarnos a hablar. Satanás nos provoca a que hablemos contra de Dios, porque estamos hablando de una gratitud a Dios. Entonces, cuando el hombre basa sus metas en las cosas materiales, el día que las pierde, se vuelve contra Dios. ¿Por qué conmigo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué lo permitiste? Y le comienza a sacar los trapos al sol a Dios. Yo que diezmo, yo que ofrendo, yo que me congrego, yo que te he pedido, yo acá, yo, ¿y por qué yo? Porque había puesto su mirada en las cosas que están alrededor. En cambio, el estado de gratitud no tiene nada que ver con eso. El estado de gratitud exalta a Dios en todo momento. Exalta a Dios en todo lugar. Exalta a Dios en toda circunstancia. Exalta a Dios en toda condición que se encuentre. Lo exalta y le dice: gracias por lo que me has dado. Por eso es un estado de corazón. Por eso está diciendo el escritor: contentos con lo que tenéis ahora. Ahora, vea lo que va a decir Pablo. Filipenses 4, versículo 11. Entonces el diablo nos provoca para que nosotros hablemos en contra de Dios, en contra de lo que nos está pasando. La mayoría de cristianos se paralizan cuando les llega una enfermedad, cuando les llega un problema, cuando llegan las crisis, cualquier cosa negativa. Ya ellos se paralizan porque creen o les han enseñado que este evangelio lo debe tener siempre en alto y en éxito y en victoria y campeón y vencedor y rico. Y cuando esas cosas no están, entonces se la agarra contra Dios. Y todo lo que hablemos contra Dios, en vez de nutrirnos, nos desnutre. O sea, nos hace raquíticos. Porque la única manera para nutrirnos en Dios es que yo tenga un vocabulario de gratitud. Gracias, gracias, gracias. De repente no he comido todo el día, pero tengo vida.
gracias. Pero tengo fuerza, gracias. Hay otros que están en peores condiciones, gracias. Y ese estado de gratitud hace que la mano de Dios se mueva a tu favor. Por eso es que los cristianos pueden ser bendecidos en los peores momentos. En vez de ponernos a hablar en contra de Dios, que es lo que el enemigo sabe, porque Satanás sabe que todo lo que hablamos tiene poder. Y él quiere siempre meternos en contra de Dios. Recuérdese que el pecado, cuando entró en el mundo, Satanás hablando con Eva, ¿qué fue lo que le dijo? Negar lo que Dios había dicho. No, dijo Eva, él nos ha dicho que nosotros podemos vivir acá, comer de todo, menos de ese árbol, porque el día que comamos vamos a morir. Ahora la serpiente le dice, pero no, eso no es así. ¿Quién les ha dicho que van a morir? ¿Sabe Dios que el día que coman van a ser abiertos vuestros ojos y van a ser como Él? Entonces el plan de Satanás es siempre ponernos contra lo que Dios dice. Pero si el cristiano se construye buenos hábitos, no se dejará engañar nunca de Satanás. Y usted entenderá cuando él está metiéndole en un terreno de provocación y que quiere llevarlo, porque todos vamos a pasar, hermanos, por el quirófano de la vida. Usted sabe que cuando las personas ya les están poniendo el chaleco azul y ya se están despidiendo de todos los que están ahí, y se voy entrando con miedo porque no sé si me voy a despertar, todo el mundo va con miedo al quirófano. Va a tener un intervento de corazón abierto y nadie sabe si va a salir de ahí. Entonces la vida es un quirófano. Todos tenemos que pasar. No hay ningún ser humano ni ningún cristiano que la va a pasar lisa, como se dice, hasta la eternidad. No, todos vamos a pasar por la gama de dificultades de la vida. Y lo que hace la diferencia para salir al otro lado es la gratitud que yo he cultivado en mi corazón para Dios. Aunque esté postrado en una cama, dijo David, pero de ahí alaba a Dios. Todo lo que respire, dijo él, alaba a Dios. Ahora, Pablo está diciendo algo parecido, porque dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Consejo del apóstol Pablo. He aprendido a contentarme. No es que cuando se encontró con el Señor en Hechos capítulo 9 le cambió todo y hoy todo ha ido de gloria en gloria. No, dice él, en todos estos años he vivido algunos momentos de escasez y momentos de abundancia. Pero cuando he llegado al tiempo de la escasez, dice, he aprendido. No me lo transmitió nadie. He tenido que cultivar un hábito de gratitud hacia Dios. He aprendido a comer una sola vez al día y decir gracias, Señor. He aprendido a tener un vehículo y también andar a pie. He aprendido a dormir en cama de 2 colchones y dormir por el piso. Esa es la sencillez, lo natural del corazón del hombre que ha cultivado un estado de gratitud a Dios. O sea, no es un evangelio de que todo te va a llevar, ¿verdad?, de gloria en gloria. Hay gente que salta de nube en nube. Y cuando se les desinfla la nube, están molestos con Dios. Entonces no dice así la escritura. No lo digo porque tenga escasez. Ahorita dice Pablo, estoy bien, estoy comiendo chuleta, tengo los 3 tiempos, tengo casa, tengo salud. Pero dice, he aprendido a contentarme. No solamente a vivir ese momento, porque hay otros que viven esos momentos, hermano, crujiendo los dientes. Cuando pasa, ya no aguanto. No, Pablo dice, yo contento. Cuando lo van a visitar al hospital, ¿cómo está, hermano? Dicen que mañana me muero, pero gloria a Dios. Yo he ido a visitar hermanos al hospital que me han dado más ánimo ellos que los que yo llevaba para ellos. Porque cuando usted entra, ellos están felices. Porque han aprendido a vivir, hermano, contento su tormenta, su problema, su dificultad, lo que estén pasando. Cualquiera que sea, dice, mi situación. Ay, pero usted no ha vivido, apóstol Pablo, lo que yo he pasado. Cualquiera. Y Pablo tiene una lista de cosas que ninguno de nosotros lo hemos vivido.
A ver dónde está el primero que ya lo agarraron y lo han azotado por andar predicando. Nadie. Si yo tengo a los líderes y pastores, dicen, no se puede, pastor, acá es prohibido, lo meten preso a uno, que te lleven una noche. El que tiene el ministerio evangelístico debe experimentar eso. Que te agarren preso, que te metan a la cárcel por estar predicando, para sentir lo que sintió Pablo. No, hoy queremos que Dios actúe y Dios haga todo. Nadie quiere pasar por estos momentos de dificultad. Si no se puede, igual lo hacemos. ¿Cuántos años pasamos predicando en el Duomo nosotros sin permiso? Porque no había antes. Y algunos hermanos fueron agarrados. Gracias a Dios que ese día no estaba yo ahí. Pero me dijeron, pastor, se llevaron al hermano. Ya va a salir, si no es un delito. No tendrán sus 72 horas y voy para afuera. Pero nos ayuda a fortalecer nuestra fe. Entonces dice, cualquiera que sea mi situación, versículo 12. ¿Qué más dice Pablo? Sé vivir humildemente, sencillamente, y sé tener abundancia. O sea, mi conducta, mi fe no es fluctuante, no se altera porque yo tengo, tampoco disminuye porque no tengo. Porque usted va a los cristianos que de repente vienen alegres. ¿Cómo está, hermano? Bendecido, tengo un trabajo, Dios me dio un trabajo. Al mes que lo perdieron, usted los va a ver que vienen. ¿Qué pasó, hermano? Se me quitaron el trabajo. Y ya vienen con la moral por abajo, como que si Dios no tiene la capacidad de darte otro y mejor. Pero no logramos entender eso. Ahora Pablo dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy acostumbrado. He aprendido así para estar saciado como para tener hambre. ¿Qué me va a decir? Yo que anduve en la guerra. Tengo acá grabado en mi mente algunos episodios. Teníamos 3 días de no comer. Y lo único que encontramos en la montaña, no sé si habrá en Sudamérica o en otro lugar, el carago. El carago es una vaina, pero no una vaina de una cosa, sino que es una especie de hueso duro. Y adentro trae sus tapitas con miel. Unas tapitas duras. No sé cómo le llamarán en Sudamérica. Entonces, pero eso no es una fruta comestible que se come siempre, ¿verdad? Lo venden, quien quiere lo come, pero era lo único que nosotros teníamos, agarrar eso, quebrarlo con piedras y endulzarlos al menos la boca después de 3 días de no comer. Y muchas cosas más. Pelear así, combatir así por día, sin comer. Me ha tocado recoger migajas de pan del suelo ya duras que han caído y comérmelas porque tenía hambre. Entonces dice, sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Entonces, en mi vida personal, por ejemplo, toda mi vida secular me formó y me ha enseñado a que si yo tengo para ir a comer al Chorrillano, gloria a Dios, hermano, ir a comer un pollo asado con papa y sus cremitas peruanas, eso es sabroso. Pero siempre nos ha pasado que después de una cena en el Chorrillano, el siguiente día hay pasta. ¿No le ha pasado a usted? Que fue a una cena y se dio todo un banquete, y el siguiente día, ¿qué hay? Una pasta chuta. Y uno trata la manera de no recordar el día anterior porque entra en crisis. ¿No? Tremendo banquete y después está... Pero es rico. Uno tiene que acostumbrarse. En mi casa me dicen, acá no hay nada. Yo le digo, todo ese volcán de pasta que está ahí, sacamos una pastita y ya comemos. Estamos tranquilos, nos comemos una pastita con unos pedacitos de queso y ensalada ahí para apaciguar la conciencia.
Sí, porque la gente pone una gran chuleta y pone 2 hojitas de ensalada. ¿Verdad? Acostumbrado. Cuando no se come, no se come, hermano. Y cuando hay que comer, hágase gordo. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Esto ya no es escasez. Ya la necesidad son las cosas prioritarias necesarias para el ser humano. Hay cosas, hermano, que son necesarias como el agua. Usted puede pasar varios días sin comer, pero no varios días sin beber. Como la lechita para sus niños, porque nosotros podemos comer hasta piedras y hojas. Una sopa de piedras con cualquier tipo de hoja, uno le mete sal y eso va para adentro, hermano, eso es sabroso. Pero los niños, ellos agarran esa piedra y se la despiden. Hay cosas necesarias. Entonces, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces, vea qué importante lo que Pablo está diciendo, porque es la importancia de ser agradecido, hermano, dar gracias a Dios en todo, con un corazón agradecido, no tiene lugar para resentimientos que se pueden convertir en raíces de amargura. Cuando nosotros aprendemos a cultivar esta especie de hábitos, entonces nosotros, hermano, no tenemos lugar en nuestro corazón para resentirnos con Dios ni con nadie. Porque la esposa comienza a resentir con el esposo. Lo saca patada con un leño, con la escoba. Vaya a buscar trabajo, vago. Usted debe sostener el hogar. Usted es la cabeza del hogar. Usted es acá. Y en ese tiempo que ellas no tienen que hacer, ponen al hombre en primer lugar. Nunca lo había estado, pero hoy sí. Sacerdote, rey, príncipe, de todo le dicen. Pero cuando hay abundancia, ellas gobiernan, ellas reinan. Si quieres te vas, viejo. Entonces, acá no. Nosotros tenemos que aprender para no dar lugar a resentimientos que ya nos llevan a resentirnos hasta con Dios. Usted se va a encontrar con gente por las calles, personas que estuvieron en iglesia, y cuando les habla de Dios dicen: no, yo fui cristiano, le di todo a Dios. Y él dice: permitió que mi hijo se muriera, permitió que la esposa se muriera, permitió. Sí, esta es una guerra advertida, cantada. Todo lo que tenemos es de Dios. Sí, mi esposa no quiere que yo me muera, pero ¿y si Dios quiere? Yo tampoco quiero que ella se muera, pero ¿y si Dios quiere? ¿Quién quiere que un hijo se le muera? Pero ¿y si Dios ya determinó? Por malo que sea el hijo, hermanos, por malo que sea, la mamá no quiere que se le muera. En sí los padres nunca tienen hijos malos. Era tan bueno, tan bueno, tan bueno cuando estaba dormido. No se metía con nadie, pero despierto era un bandido. Porque todo el mundo tiene sus conceptos hacia sus hijos buenos, correctos, ¿verdad? Aunque la persona pues esté bien. Entonces, si hay resentimientos, entonces eso nos lleva a cultivar, se nos puede crear una raíz de amargura. Y la raíz de amargura es toda una cadena, porque el resentimiento forma raíz de amargura, la raíz de amargura forma traumas. Y los traumas hacen a los seres humanos fluctuantes, de doble ánimo, sin sentido de vida. Todo es contrario. Hoy tan alegres, luego tan tristes. Hoy tienen victoria, mañana tienen derrota. ¿Por qué? Porque tienen un problema interno que se les hizo por una raíz de amargura, porque vivieron una serie de resentimientos y eso les ha hecho tener un corazón enfermo que no les permite ser felices. Deje que el Espíritu Santo trabaje en su vida y le arranque todo tipo de raíz. Porque la felicidad no la da Dios, la felicidad nos la construimos con los principios de Dios. Nosotros determinamos ser felices o infelices.
Pero con Cristo solo existen los felices. Así que tenemos el gran privilegio, hermano, de poder ser felices con el Señor. Amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor, al que vive y permanece para siempre. Ahora decíamos, ¿verdad? Cultivar buenos hábitos, hermanos. Luego decíamos, contentos con lo que tenemos ahora. Y luego el versículo 9, saltémonos al 9 para ir concluyendo. Evitar el caer en doctrinas falsas. Acá ya nos pasamos a la parte espiritual del hombre, con la cual no solamente nos alimentamos materialmente, sino que acá viene la alimentación espiritual. Evitar caer en doctrinas falsas y extrañas. Dice el versículo 9, no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas. Vea lo que dice 1 Timoteo 4, versículo 1. La Biblia hablando dice que en los postreros tiempos se multiplicarían las falsas doctrinas y sus falsos maestros. Y es una estrategia del enemigo, hermanos, para opacar, o ocultar o pisotear la verdad de Dios. Pero el Espíritu dice Pablo a Timoteo claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Porque ¿para qué sirve cultivar buenos hábitos si voy a tener una mala doctrina? Si voy a estar en un mal lugar, donde no estoy creciendo espiritualmente con la sana enseñanza de la palabra de Dios. Entonces el cristiano es llamado a tener estabilidad en un lugar donde se predique la palabra de Dios y tener cuidado con toda manifestación contraria que va a afectar mi vida espiritual. O sea, es lo que está diciendo esta palabra acá. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, raras. Cuando hablamos de unciones, hoy hay una variedad de unciones, ¿no, hermano? Y a la gente le gusta eso. La unción de la patada. Sí, usted lo ve por internet, la gente está en el altar y ahí viene, ¿verdad? El hombre ungido le recibe, ¡pa! ¡Pa! Y la gente va. Pastor, ¿eso es de Dios? Eso es extraño. Eso no lo dice la Biblia. Y Jesús anduvo por toda Galilea repartiendo patadas. La cachetada. Usted pasa y reciba, ¡pa! Hasta los dientes se los pasan al otro lado. Es cosas extrañas. Y luego, vámonos a la interpretación de la Biblia, porque la interpretación de la Biblia es donde nos perdemos todos. Porque la interpretación tiene que ver con una revelación ya establecida por Dios. Entonces, mi interpretación no es la interpretación original de la Biblia. Si la persona no se prepara con Dios, entonces puede buscar una interpretación que vaya basada a sus intereses, a sus deseos, a su manera. Yo creo que esto, hermano, es así. Tanto así que si usted sigue leyendo todo eso para abajo, dice, en estos tiempos algunos prohibirán casarse, porque comienzan a votar una variedad de principios ya establecidos por Dios en la palabra. No, usted va a encontrar iglesias evangélicas donde existe el sexo libre. ¿Qué es eso, pastor? Convivan. Si funcionan, se casan. La iglesia italiana funciona así. Convivan, tengan relaciones, vivan como quieran. Si le funciona, se casan, si no, no. Y hay relaciones sexuales, y hay convivencia, y eso es fornicación delante de Dios. Pero eso es lo que los hombres están enseñando. Eso es raro. Eso es raro. Eso es raro. Solteros y solteras, jóvenes y adultos que andan en la rebusca, no se vayan a meter en esas cosas raras. Porque la legalización para las relaciones sexuales es el matrimonio. Toda pareja que se casa delante del Señor se legaliza. Y usted puede irse a acostar con esa mujer, con ese hombre cuando quiera, a donde quiera, pero es su esposo y es su esposa.
Pero antes de eso es ilegal. Y es pecado. Si es ilegal, es pecado. Entonces, estos versículos siguen hablando de toda esta falsa doctrina que van a traer, ¿verdad? Como por ejemplo, divórciese, cásese, recásese de nuevo. Se está dando. Desde ministros para abajo cambian mujer a la hora que quieren, nueva revelación. Hágalo. Eso es raro. Eso es raro. Eso es extraño. Es extraño, ¿por qué? Porque la Biblia no lo reconoce. Toda práctica de esto, la Biblia no lo identifica. Entonces, ¿qué opina usted, pastor o hermano, sobre esto? Mi opinión no sirve para nada, sino que dijo Dios. Pero los hombres ya no nos importa qué dijo Dios. ¿Qué opinamos nosotros? Entonces yo creo que, hermanos, ¿verdad? Acá necesitamos evaluar muchos puntos. Acá el muchacho se está muriendo, se está quemando. Y entonces dice, ya metió la pata, hagamos algo. O sea, tratamos la manera de apaciguar lo que viene penado por Dios. Y que se necesita tomar medidas por el Señor. Pero nosotros buscamos otra manera. Entonces dice, mira, ahí está, mira, ahí lo pusieron, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos y los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, una serie de cosas, costumbres que las iglesias imponen y que Dios no lo ha mandado. Todas esas son falsas doctrinas y cosas raras, ¿verdad? Ahora, volvamos a Timoteo, 1:4, porque dice acá, y el Espíritu dice Pablo, profetizando claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando ¿a quién? Vea qué tremendo, hermano. Porque la iglesia, la Biblia dice que la iglesia debe aprender a escuchar la voz de su Señor, no de los espíritus. Hay una variedad de espíritus que operan. Y la mayoría no son de Dios. Porque si son extraños y se salen de contexto de la palabra de Dios, no son de Dios. Entonces dice, pero en estos tiempos se aposta por la fe. ¿Por qué? Porque se escuchan a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ay, hermano, qué peligroso esto. Yo quiero tener cuidado y le enseño a que usted tenga cuidado, que puede perder la dirección del camino a la eternidad por enredarnos en manifestaciones que son extrañas a la Biblia. Porque la gente entró a un nivel de mística. Entonces la iglesia vive en una mística. Hoy todo es espiritual, es un extremo de espiritualidad. O sea, si sucede en la iglesia es de Dios. Si sucede adorando es de Dios. Si sucede siendo de Dios es de Dios. Y no, la Biblia dice que no. Que toda manifestación debe ser certificada por la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios la ve extraña, repúdiala. Es extraña. No puede ser. Entonces dice que en estos postreros apostatarán escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, si como hoy las personas no quieren estudiar, no quieren buscar de Dios, no quieren hacer nada, hoy lo que se hace es cierre los ojos, concéntrese y pídale al Espíritu Santo que le revele. Si no hay comunión con el Padre, no hay comunión con la palabra, no hay, ¿qué espíritu le va a hablar, pues? Pero yo escuché la voz, pastor. Pues claro, yo no dudo eso. Si hay si Satanás está listo para engañar, hermanos, si él se manifiesta y habla en nombre de papá. Porque he estado enseñando esta semana que él es falso y es un imitador. Entonces él se hace pasar como Dios.
Y entonces vienen con espíritus engañadores y estas doctrinas de demonios. Y la gente termina enredada, hermano, en un montón de cosas. Pero eso es producto, yo escribo un montón de cosas acá, ¿verdad? Porque eso es producto de la gente que vive metida en un mundo misterioso. Todos estos misterios, ¿verdad? De malabarismo, de la bola de cristal y todo esto. Entonces, hoy agarramos ministerios y dones y manifestaciones de Dios como una especie de magia. Vamos a consultar, vamos a la iglesia y metámonos en la unción a ver qué nos dice el Señor hoy, sin importar la condición de ellos. Y pudo escuchar voces y pudo tener manifestaciones en su vida. Pero si su vida no está pegada a los buenos hábitos y a las buenas costumbres que la Biblia demanda, sin temor a equivocarme le digo, no fue Dios. Y hay que tener cuidado a caer en estas cosas extrañas. Y se comienza, cuando se vive en esa mística, se comienza no respetando autoridades. Hoy se ha perdido la autoridad de la iglesia. Se comenzó perdiendo en el hogar, porque hoy la autoridad del hogar ya no es el esposo, aunque la Biblia sigue diciendo que el esposo es la cabeza de la mujer. Mire hasta dónde es el orden divino de Dios y hasta dónde Dios somete las cosas, que la Biblia dice que Dios es la cabeza de Cristo. Cuando hablamos de Cristo, hablamos del Mesías que estuvo acá en la tierra, que es Dios. Amén. Jesús es Dios, ¿sí? Pero cuando estuvo en la tierra fue hombre. Y Él sometió su vida, su voluntad al Padre. Porque en ese periodo el Padre era la cabeza de Cristo. Y Cristo la cabeza del hombre. Entonces el hombre vive sometido a Cristo. Y la mujer vive sometida a Cristo a través de vivir sometida a su esposo. Esa palabra de sometida, esa palabra de quererme obligar y someter ahí, a mí me van a llevar bien amarrado y van a luchar para que yo esté sometido. Esto es obediencia, no es resistencia. Pero todo es una cadena, todo es una cadena. Cristo obedeció al Padre, entonces los hombres estamos obligados a obedecerle a Cristo. Entonces, para que la esposa se someta, el hombre está obligado a someterse a Cristo. Si el hombre no se somete a Cristo, entonces no es que la mujer no está obligada, porque la mujer haga su parte, pero tampoco puede exigir. Entonces la mujer dice, si él no se somete, yo no me someto. Eso no dice la Biblia, dice que se someta a usted. Usted haga su parte. Él va a tener sus consecuencias por no someterse a Cristo, por no ser responsable como padre, ¿verdad? Como jefe de hogar, con las responsabilidades espirituales y morales. Porque una persona no cristiana puede aplicar buenos principios morales a sus hijos, pero lastimosamente descuida el área espiritual porque no tiene autoridad espiritual hasta que conozca a Cristo. Entonces hay una parte espiritual en la vida de los hijos que nunca fue edificada. ¿Por qué? Porque la autoridad no estaba sometida a una autoridad espiritual como es Cristo. Y entonces no siempre la vida moral va a dar buenos resultados. Amén. Porque yo crecí en un hogar donde todo era buenos principios y buenos morales y nos enseñaban todo, pero cuando yo crecí hice mi vida, porque no los principios morales que me enseñan me van a ayudar para mi vida espiritual. Necesito que alguien trabaje en mi vida espiritual, porque esto es lo que va a hacer que los hombres se vuelvan a Dios. Ahora dice, hermanos, no respetan autoridades, no se sujetan y bueno, se dejan llevar, son manipulados.
Y a veces estamos en el tiempo hoy, en los últimos tiempos de la comezón de acá del oído, ¿verdad? La gente se deja llevar por lo que lee, por lo que oye, por lo que mira, por lo que le cuentan, y va y le cuenta a los demás. Y se hace, hermano, toda una corrupción en la iglesia. ¿Por qué? Porque la gente vive en esa mística. Entonces Pablo dice, cuidado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en los postreros tiempos viene esto. Pero el 9 nos está diciendo en Hebreos donde estamos: no os dejéis llevar. Ponga resistencia. No diga amén a todo espíritu. La otra parte del 9 dice, aparte de no dejarnos llevar, porque buena cosa es afirmar el corazón. ¿Con qué? Con la gracia. Hermanos, buena cosa nos es afirmar el corazón con la gracia de Dios, con la gracia de este evangelio, ¿verdad? Porque el cuidado del corazón se tiene que alinear a Dios. ¿Por qué? Porque de Él mana la vida. Cuida tu corazón, dice el proverbista, porque de Él mana la vida. También de Él manan los deseos, de Él manan también las intenciones, todo lo que sale del corazón. Dice la palabra que ¿de dónde salen las guerras? Del corazón de los hombres. ¿De dónde sale la maldad? Del corazón de los hombres. Pastor, pero eso de los no creyentes, no, entonces no hubieran problemas en las iglesias. Entonces no hubieran críticas, murmuración, chismes, tantas cosas, indiferencias que hay en la iglesia. ¿Por qué? ¿De dónde sale? De un corazón que no ha sido, hermano, entregado, ¿verdad?, a la gracia de Dios. Hay que afirmarlo a esa gracia de Dios para que emociones, sentimiento, intelecto y voluntad que fueron dañadas por el pecado sean controladas hoy por la gracia y por el Espíritu de Dios. Porque en mi corazón el pecado dañó mis emociones. En mi corazón el pecado dañó mis sentimientos. En mi corazón el pecado dañó mi intelecto. Por eso las personas se vuelven ateas. Niños que crecieron en la iglesia, nomás que ya van, ¿verdad?, siendo la superior y van a la universidad, se vuelven ateos. ¿Por qué? Porque el mundo, envuelto por Satanás, les cambió su intelecto. Es más lógico creer que somos formados por Dios que creer que mi abuela es una chimia. Pero los ateos creen que la chimia es su abuelita. El espíritu evolucionista, ¿no? Venimos del mono. ¿Sí? A veces ya caminamos como monos y nos movemos como monos. ¿No he visto cómo anda la juventud hoy con los pantalones caídos, las manos por ahí? Como monos. Pues están volviendo a su naturaleza. En cambio en nuestro tiempo se vivió el hombre civilizado, el Tarzán con traje, pero se modernizó. Pero el espíritu que existe hoy es eso. Y la gente viene tras todo. Entonces sin Cristo se nos metió ese conflicto acá, ¿verdad? De no creer en Dios y de creer en el evolucionismo y de pensar que venimos de allá y que todas estas cosas y que Dios no existe, que todo ha sido producto de acá y de allá. Y toda persona se forma su filosofía mental. Y solo Cristo puede cambiar ese intelecto del hombre. Y nos puede hacer entender que Él es nuestro formador y Él es nuestro creador. Y que sus manos nos hicieron. Y que somos hechura suya a imagen y a semejanza de Él. Y hoy hasta los científicos se están dando cuenta que todo tiene una creatividad divina. Ahora, esto es el intelecto. La voluntad del hombre también fue dañada por el pecado, porque el alcohólico va a tomar y cuando usted habla con él, dice: no, es que yo no quiero ser borracho, yo quiero dejar eso. Usted conversa con el drogadicto y dice que yo no quiero ser drogadicto, yo quiero salir de ahí. Todo mundo quiere salir de ahí, pero no pueden dejar la droga, el alcoholismo, la prostitución, la maldad, la delincuencia. ¿Por qué?
Porque la voluntad del hombre está siendo manejada por Satanás. Alguien puede decir, yo no. ¿Y por qué no se entrega a Cristo entonces? Si fuéramos dueños de nuestra voluntad, cada vez que escucháramos un discurso de buenos principios, dijéramos, amén, yo quiero eso. Pero como no somos dueños de nuestra propia voluntad, entonces el hombre rechaza todo lo que es bueno, un intelecto torcido y una voluntad torcida. Todo lo que es bueno lo rechaza y le llama malo. Tanto así, hermanos, que nosotros somos considerados locos. ¿Tú vas donde se reúnen esos locos? ¿Tú ves cómo gritan esos locos? ¿Tú ves cómo cantan esos locos? ¿Tú ves cómo se mueven esos locos? Y el apóstol Pablo dijo, es verdad, locos, pero salvos, dijo. Concluyo con esto. Un hombre va en su vehículo, se le poncha una llanta enfrente de un edificio y era el manicomio. Y cuando está cambiando su llanta, se le cae una tuerca por el tragadero y se le fue. Y él dice, ¿cómo hago hoy? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Y allá en el edificio hay una persona en la ventana, o sea, un loco, que lo está viendo. Este es loco, ¿qué me va a ayudar? Y el loco le dice, shh, le dice, ponga las invertidas. Dice, deje un hueco en vano y pone las 3. Oye, le dice, ¿tú por qué estás acá? Le dice, yo por loco, no por tonto. Dicen que nosotros estamos locos, pero Pablo dijo, locos, pero cuerdos para Dios. Y el mundo que se considera cuerdo está bien loco. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no entienden la verdad de Dios. Pero quiero decirles que también yo andaba en ese camino. Póngase de pie, por favor. Yo también caminé por ese camino, por esa calle, donde pensé que los evangélicos estaban locos y de remate. Tanto así que cuando visitaba las iglesias y ellos cerraban los ojos para orar, yo me iba. Pero Pablo sigue diciendo, hermano, que es importante afirmarse cada día en la gracia de Dios, porque no tenemos la libertad para seguir pecando, sino que alineemos nuestro corazón a la gracia de Dios. Dice Romanos 6, no usemos esta libertad. Dice, ¿seguiremos pecando para que la gracia abunde? Dice, no. Si usted lee todo el capítulo 6 de Romanos, se va a dar cuenta la exhortación a cómo el hombre tiene que llevar su corazón a la gracia de Dios. Y cuando el hombre alinea su corazón a la gracia de Dios, obtiene el favor de Dios. Y el favor de Dios es el beneficio del cual nosotros disfrutamos, que no tiene que ver con beneficios solamente seculares o materiales, sino el beneficio de vida. Somos tan felices como somos. Feliz con lo que tengo. Si un día se pierde, gloria a Dios. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Porque no estamos aferrados a esas cosas, sino que estamos aferrados a la vida. Y hablo la vida eterna. Aferrados a la vida. Ya que el mundo pasa y todas sus vanidades, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cierre sus ojos esta tarde. Te damos gracias.